Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la idea es hacer una clasecita virtual sobre el cuidado de sí, leyendo un poquito un texto muy clásico de la filosofía que es la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna es un texto que aparece en la República de Platón, este librito que tengo acá. Y bueno, Platón, el escritor y el creador un poco de esta historia, es probablemente el filósofo más grande de toda la historia, o al menos está ahí entre los más grandes de todos. Él vivió en el siglo V y IV antes de Cristo, en lo que se llamó la época de oro de la Grecia antigua. Fue el discípulo de Sócrates y también a su vez fue el maestro de Aristóteles, que es otro de los grandes filósofos de la antigüedad. Ellos tres, Sócrates, Platón y Aristóteles, son, digamos, la tríada de lo que es la filosofía clásica en Grecia. Tan importante es Platón que este comentarista, Alfred Whitehead, llegó a decir que la tradición filosófica europea consiste en una serie de notas al pie de página de Platón. O sea, lo que se ha hecho desde Platón para adelante ha sido comentar lo que Platón dijo. Bien, la alegoría de la caverna lo que supone es que hay un conjunto de personas que viven en una caverna, en una cueva, que están ahí desde que nacieron, que están encadenados contra la pared, que tienen la cabeza sostenida, entonces no pueden mirar a ningún lado más que hacia adelante, hacia una pared. Ahora, en esa cueva hay un fuego atrás y pasan distintas personas que van llevando objetos, representaciones de la realidad, y entonces con la luz del fuego, la sombra de esos objetos se proyecta en la pared y eso es lo que ven los prisioneros. Entonces pregunta Platón, ¿crees que han visto otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? ¿No crees que los prisioneros tendrían por reales las sombras de los objetos artificiales transportados? ¿Se entiende? Estas personas, estando adentro de esta caverna, lo único que han visto son las sombras y plantea Platón en esta alegoría, estas personas no creerían que eso es la realidad, que lo que es real es eso que ellos ven, porque ellos no han visto en toda su vida otra cosa más que las sombras. Las personas tomarían a las sombras como cosas reales. Entonces, dice Platón, examina que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿No piensas que considerará que las cosas que veía antes eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? O sea, si una de estas personas se libera y sale un poquito, ¿qué es lo que le va a pasar? Bueno, como estaba acostumbrado a estar en la oscuridad, sus ojos no iban a estar preparados para ver el mundo iluminado con sol y entonces iba a ver muy poco, iba a ver todo borroso y dice Platón, esta persona va a pensar que lo que era real era lo que veía antes y lo que ve ahora es en realidad una especie de alucinación o error. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Después de un tiempo esta persona se va a acostumbrar a ver con la luz del sol, va a poder ver bien y se va a dar cuenta que lo que pensaba que era conocimiento, lo que pensaba que era la realidad cuando estaba dentro de la cueva, en realidad eran solamente sombras, era una ilusión de conocimiento. La realidad, lo que para él era la realidad, en realidad no era real, vaya la redundancia. Entonces, piensa esto, dice Platón. Si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras,
¿No se expondría al ridículo y a que se dijera de él que se había estropeado los ojos? ¿Se entiende? Esta persona salió a la realidad, vio el mundo real, lo que realmente hay afuera, pero claro, sus ojos se acostumbraron a la luz. Y si baja, por ejemplo, para tratar de hablar con sus compañeros, lo que les va a pasar, lo que le va a pasar, es que ya no va a poder distinguir tan bien como antes. Sus ojos ya se desacostumbraron a ver en la oscuridad y va a tener que volver a acostumbrarse si quiere estar ahí adentro. ¿Qué va a pasar esto? Cuando hable con sus compañeros va a perder credibilidad. Ellos no le van a creer porque, bueno, parece que se hubiera arruinado los ojos, que no pudiera ver las cosas con claridad. Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos? Dice Platón. O sea, estas personas que el que se liberó viene a liberarlos a ellos también, a permitirles que salgan a ellos y ellas. Pero estas personas verían que, bueno, en lo que ellos consideran la realidad, en lo que ellos están acostumbrados a conocer, que son las sombras en la pared, esta persona va a haber perdido ese talento, digamos, para distinguir. Y bueno, lo van a tratar como un loco, como una persona que ya no puede ver, que se arruinó los ojos, que ya no puede conocer, que ya no sabe de lo que habla, e incluso podrían llegar a matarlo. El ascenso y contemplación de las cosas de arriba es el camino del alma hacia el ámbito inteligible. Esto es una alegoría, esto no es, muchas veces se dice que es un mito. Platón no propone que esto sea de alguna manera real, es una forma de ilustrar algo. ¿Ilustrar qué? Bueno, para Platón en nuestra vida cotidiana, en este preciso momento, digamos, nosotros vivimos entre sombras. Vemos una copia de la realidad, no vemos, no conocemos la realidad tal cual es ella. Tenemos un conocimiento que es más bien falible, conocimiento que está plagado de errores. Solamente tenemos opiniones, no tenemos verdadero conocimiento. Ahora, con mucho esfuerzo, cierta persona puede salir de esta caverna y de a poco puede empezar a ver las cosas tal cual son. Al principio las va a ver muy borrosas, al principio no va a entender, al principio va a pensar que antes tenía conocimiento y que ahora, a través de su ascenso, de su duda, de su investigación, conoce menos que lo que conocía cuando estaba en la caverna. Pero con el tiempo sus ojos se acostumbran y puede ser capaz de ver las cosas como realmente son. La persona ascendió, creció, salió desde abajo de la caverna hacia el mundo de las realidades. Si vuelve, los demás seguramente no le presten atención, lo traten de loco e incluso tengan reacciones violentas hacia esa persona. Cuando Platón escribe esto no está pensando en una persona abstracta, sino que está pensando en una persona muy concreta, en Sócrates, su maestro, el cual fue mandado a matar por su propio pueblo. Esto es una cosa que históricamente es muy importante. Sócrates, que es, junto con Platón y Aristóteles, de los filósofos más importantes de la historia, fue juzgado por su propio pueblo, por Atenas, por estar corrompiendo a los jóvenes al hacerlos dudar, al hacerlos pensar, al hacerlos cuestionar las instituciones. Y por eso él fue juzgado y fue, fue finalmente castigado con la muerte. Bueno, Platón cuando piensa que las personas en la caverna reaccionarían violentamente, seguramente piensa en su maestro. Me gustaría que conversáramos un poquito de la relación entre la filosofía y la política. Para Platón, para acercarse a la verdad es necesario un ascenso, pero a su vez ese ascenso, ese acercamiento a la verdad no es por el puro deseo de conocer, no es porque sea necesario o bueno conocer solamente por sí mismo, sino que aparte es necesario para poder gobernar. Para Platón, la filosofía y la política son cosas que están muy cerca la una de la otra. Este crecer, este acercarnos a la verdad, nos va a permitir ocuparnos de los otros y las otras.
y eso es lo que es el gobernar. Pero para poder ocuparse de otros y otras, primero es necesario ocuparse de sí, ocuparse de uno mismo o una misma. Y esto es una cosa que es muy importante y a mí me gustaría poder tratar esto en relación al pensamiento de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Michel Foucault, un filósofo francés, concretamente haciendo referencia a este librito que tengo acá, que se llama La hermenéutica del sujeto. En la hermenéutica del sujeto, Foucault se centra en un concepto, el concepto de epimeleia, que implica algo así como cuidado de sí, ocupación de uno mismo y una misma, preocupación por sí mismo o sí mismo. Dice Foucault, la epimeleia es el principio filosófico que predomina en el modo de pensamiento griego, helenístico, romano. O sea, esta era una forma que era típica de la filosofía. Hoy en día la filosofía es más bien una actividad teórica y abstracta que se practica esencialmente en las universidades, eh, pero según la lectura de Foucault, y por supuesto Foucault no se lo inventa, sino que se basa en muchos otros textos y pensadores, la filosofía griega no era de esta manera, ni tampoco era de esta manera la filosofía romana. Era una filosofía que estaba muy vinculada con el cuidado de sí. Preocuparse por uno mismo implica que uno reconvierta su mirada y la desplace desde el exterior, desde el mundo, desde los otros, hacia sí mismo. Uno se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma o se transfigura. Esto es lo que se hace mediante el cuidado de sí. Se cambia la mirada desde el mundo exterior hacia uno mismo o una misma. Bueno, ¿qué juega la filosofía en todo esto? La filosofía, dice Foucault, es lo siguiente. Llamamos filosofía a una forma de pensamiento que se plantea la cuestión de cuáles son las mediaciones que permiten al sujeto tener acceso a la verdad. Filosofía es una forma de pensamiento que intenta determinar las condiciones y los límites del acceso del sujeto a la verdad. O sea, ¿qué hace la filosofía? Busca qué es lo que puede hacer mediar desde el sujeto hasta la verdad. Hago así, pero debería ser así para seguir la imagen de Platón. O sea, la filosofía se pregunta por cuáles son las técnicas, cuáles son las formas, los caminos para ascender, para salir de esa caverna, para tener acceso a la verdad. Dice Foucault. Si denominamos a todo esto filosofía, creo que se podría denominar espiritualidad a la búsqueda, a la práctica, a las experiencias a través de las cuales el sujeto realiza sobre sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. O sea, si la filosofía se pregunta cuáles son las mediaciones y qué es lo que nos permite acceder como sujetos a la verdad, la espiritualidad son las experiencias, las prácticas, las técnicas, podría decir uno, que se utilizan para llevar a ese sujeto, para transformar a ese sujeto y permitirle acceder a la verdad y una vez accedida a la verdad poder también ocuparse de los demás. En otro texto de 1981, Foucault le llama a esto mismo las tecnologías del yo. Las tecnologías del yo permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. O sea, las tecnologías del yo son técnicas, son tecnologías que nos permiten transformarnos a nosotros mismos, ya sea por nosotros mismos o nosotras mismas, o también con la ayuda de otra persona. ¿Con qué fin? Con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría, inmortalidad, por salir de la caverna, por seguir con la imagen de Platón.
Dice Foucault, que dicho sea de paso, fue un militante muy activo a lo largo de toda su vida por los derechos de muchísimas personas, entre ellos los homosexuales, los y las homosexuales, las personas que estaban en la cárcel, por las personas que estaban en manicomios. Una persona muy comprometida socialmente a nivel de causas concretas como estas y también a nivel de política general. Dice Foucault, la necesidad de cuidado de uno mismo, la necesidad de ocuparse de uno mismo, está ligada al ejercicio del poder. Ocuparse de uno mismo es algo que viene exigido y a la vez se deduce de la voluntad de ejercer un poder político sobre los otros. No se puede gobernar a los demás si uno no se ha ocupado de sí mismo. Si no hemos ejercido algún tipo de gobierno sobre nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder ejercer poder sobre los demás? Bueno, ustedes podrían preguntarse, ¿y nosotros y nosotras qué poder político tenemos? Bueno, yo les quería señalar algunos que son como muy sencillos de ver, pienso yo. Primero es la elección y control del Estado democrático. Nosotros, en tanto somos parte de un Estado democrático, elegimos nuestros representantes, elegimos senadores, diputados, elegimos al Poder Ejecutivo, presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ejercemos democracia directa. Votamos en referéndums, en plebiscitos, aparte de otras formas que tenemos de implicarnos en el Estado democrático. Después están lo que se llaman micropoderes. No todo poder es ser policía con una pistola o ser un legislador que escribe una ley. Hay poderes pequeños, pequeños ejercicios de dominación que, si bien son pequeños, son lo que construyen la base para los poderes mayores. Por ejemplo, el poder que se ejerce dentro de una pareja. También el poder que ejercen padres, madres, hermanos, profesores, amigos. Piensen, por ejemplo, cómo a través de redes sociales, pero también a través del habla, a través de chistes, etcétera, etcétera, nosotros construimos y difundimos estereotipos de lo que es normal y lo que es anormal, lo que está permitido y lo que no, lo que es lindo y lo que es feo. De esta manera, nosotros estamos ejerciendo poder. Gran parte de lo que es el acercamiento de los jóvenes a la política hoy en día tiene mucho que ver con el cuestionar estos micropoderes. Me parece que el ejemplo más claro de esto es el feminismo. Eh, Cuando el feminismo trabaja, por ejemplo, sobre el lenguaje o trabaja sobre las relaciones de pareja o cuando trabaja sobre las relaciones sexuales, no necesariamente está queriendo hacer un cambio a nivel de Estado. Muchas veces es un cambio a nivel de poder micro. Bueno, nadie tiene derecho a controlar lo que una persona hace por ser de un género u otro. Aparte de esto, también es muy importante que recordemos el poder económico. Nosotros, en tanto consumidores, en tanto trabajadores o trabajadoras, jefes o jefas, participando en sindicatos, nosotros somos parte del poder económico y de esta manera ejercemos poder sobre los demás y los demás ejercen a su vez poder sobre nosotros mismos. Quería cerrar con esta idea. Bueno, si queremos que nuestra sociedad sea mejor, debemos cuidar de nosotros y de nosotras. Debemos buscar salir de la caverna. No alcanza para cambiar el mundo, tratar de cambiar las condiciones externas. Tenemos que, al mismo tiempo que queremos cambiar las condiciones externas, ejercer algún tipo de cuidado y de transformación sobre nosotros mismos, teniendo cuidado y sabiendo que mientras nosotros queremos cambiar hacia algún lugar, va a haber distintos tipos de poderes que a su vez van a querer ejercer sobre nosotros poder y transformarnos, modificarnos, llevarnos hacia otro lugar. Como dice Mafalda, si no nos apuramos a cambiar el mundo, y agregaría a cambiarnos a nosotros mismos, es el mundo el que nos cambia. Bueno, muchas gracias y espero que les haya aclarado alguna idea. Que estén muy bien.